Muy buenas mecánicos y mecánicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Primera clase del mes de mayo y vamos a retomar una sección que tenía muchas ganas, que es la de transmisiones. Ya habéis visto estos últimos vídeos que estamos dándole caña a la sección de motores, concretamente a los motores de dos tiempos, así que bueno, esto lo vamos a apartar un poquito de lado y vamos a seguir con la sección de transmisiones y hoy vamos a ver la caja de cambios. Así que mi nombre es Nacho y empezamos después de la intro. Bueno, pues lo dicho, hoy vamos a hablar de la caja de cambios. En las anteriores clases, bueno, creo que en la anterior solo hemos hecho una clase de transmisiones. Vimos el embrague, que si no lo has visto, pues te lo dejo por aquí arriba y en la descripción esa clase. Y hoy vamos a seguir con la línea de siguiendo lo que sería el movimiento, ¿vale? La generación y la transmisión del movimiento. Pues vimos el embrague y hoy vamos a seguir por el siguiente elemento, que sería la caja de cambios. Vamos a ver cuáles son sus partes, cuál es el funcionamiento, etcétera. En fin, en definitiva os voy a intentar explicar todo lo que sé acerca de la caja de cambios. Como es un tema muy largo y no quiero que se me olvide nada, me vais a permitir tener la chuleta, el portátil aquí con ya todo el guión, y también os he instalado una cámara secundaria para poder enseñaros todas las partes y los pequeños detalles. Bueno, primero vamos a aclarar que por norma general, ¿vale? Y así es como yo lo entiendo. La caja de cambios se acciona mediante una palanca y esta palanca está situada en el pie izquierdo, ¿vale? Tomando como si bajamos esa palanca disminuimos de velocidad o disminuimos de marcha, y si aumentamos esa palanca o hacemos fuerza hacia arriba, aumentamos de marcha o aumentamos de relación de velocidad, ¿vale? Eso es como norma general, ¿vale? Y bueno, el embrague también se acciona con la mano izquierda, ¿vale? Y esto lo aclaro porque, bueno, hasta mediados de los años 70, cada marca, cada fabricante tenía su método de seleccionar o accionar las marchas. Unos lo hacían con el pie derecho, otros con una manivela, que también, pero bueno. La década, a mediados de los años 70, los norteamericanos, que son los que mandaban en aquella época, decidieron unificar en la pierna izquierda el accionamiento de la caja de cambios, porque ya se producían masa las motocicletas y decidieron unificar este accionamiento. Dicho lo cual, vamos a definir primero, antes que nada, qué es la caja de cambios. Vamos a definirla como si fuésemos un diccionario, por así decirlo. Y bueno, la caja de cambios es ese elemento del motor, el cual está formado por unos engranajes y su misión es adecuar las revoluciones del motor a la velocidad de marcha. Esto lo consigue, como os he dicho antes, mediante unos engranajes que aquí los podemos ver, ¿vale? Y para entender el funcionamiento, primero vamos a ver las partes que componen una caja de cambios. Bueno, este tipo de caja de cambios, el que vamos a ver, es el más común en las motos y está formado por dos ejes, ¿vale? Estos de aquí son los ejes de la caja de cambios, al cual ya van engranados los piñones. Contamos con dos ejes y el eje primario es el que recibe el movimiento del embrague. El embrague iría acoplado por esta parte y recibiríamos el movimiento por aquí, por este eje. Y el eje secundario es el que en un extremo tiene anclado el piñón de ataque, el cual ya movería la cadena y moveríamos la rueda, ¿vale? Primero, eso, definimos el eje primario y el eje secundario. Sobre los ejes van montados los piñones, ¿vale? Los piñones son los que transmiten el movimiento de eje a eje, ¿vale? Todos siempre van engranados, van montados de esta forma en la caja de cambios, ¿vale? Y siempre todos los ejes van engranados, aunque no todos los piñones están transmitiendo el movimiento.
Esto lo consiguen mediante hacerse solidarios a un eje o no hacerse solidarios y girar locos. Esto lo veremos con el funcionamiento, pero bueno, así a pequeña introducción. Vale, los ejes a su vez de contener los piñones también son el punto de contacto con el cárter, ¿vale? El cual siempre son engranados mediante rodamientos que irían sobre esta parte y apoyados en el motor, en el cárter. En este vídeo no vamos a ver cómo se monta una caja de cambios, hoy no solo nos vamos a centrar en su funcionamiento, sus partes. Si queréis ver cómo se monta una caja de cambios, podréis ver los proyectos que tengo en mi canal, como el proyecto Rotas 122 o cuando me armé el motor de la SR250 Classic, ¿vale? Esos vídeos os los dejo en la descripción del vídeo, allí podréis ver cómo me monto las cajas de cambios de estos motores. Más componentes, vamos con esta pieza de aquí, la cual se llaman horquillas. Las horquillas son los encargados de desplazar los piñones para hacerlos o no hacerlos solidarios a los ejes. Normalmente son 3 horquillas, 2 colocadas en un eje y una colocada en otro eje, ¿vale? Y se colocarían de la siguiente manera. Veis que algunos piñones tienen como unos desplazables, ¿vale? Los cuales se coloca la horquilla y hacen este movimiento. Por ejemplo, la otra horquilla se colocaría aquí y haría este movimiento, ¿vale? Y con el otro eje también vemos que tiene este desplazable, el cual se colocaría la otra horquilla y haría este movimiento. Ahora, ¿qué pieza es la que provoca el movimiento de las horquillas? Pues tenemos aquí el árbol desmodrómico. El árbol desmodrómico es el encargado de mover las horquillas. ¿Y cómo lo hace? Bien, al árbol desmodrómico le entra el movimiento mediante la estrella, ¿vale? La estrella es la que recibe el movimiento de la palanca de cambios y a su vez mueve el árbol desmodrómico para poder mover las horquillas. Esta pieza de aquí se llama la estrella y la estrella es la encargada mediante la palanca fijadora de que no nos salten las marchas. Es decir, si la palanca de cambios mueve el árbol desmodrómico, aquí hay una palanca fijadora la cual, como su propio nombre indica, te fija el árbol de levas. El árbol de levas no, el árbol desmodrómico, que incluso yo me engaño al final con todos los nombres. Entonces, como os digo, se fija el árbol desmodrómico y entonces evita que las marchas vayan bailando por su propio movimiento, ¿vale? Iría girando y aquí te fija una marcha en la que esté colocada la caja de cambios. Entonces, el árbol desmodrómico, como veis, tiene unas guías, la cual se colocan las horquillas y según el movimiento levanta o agacha una horquilla. Porque si veis, aquí tiene unos carriles, el cual es donde se colocan los tetones de las horquillas y según vayamos girando, veis, aquí, por ejemplo, en la parte de abajo tiene una elevación, el cual nos indica que ahí, cuando el árbol desmodrómico coge esta posición, eleva la horquilla, el cual nos haría algún movimiento de la caja de cambios, engranando o desengranando una marcha. Ese básicamente es el funcionamiento de una caja de cambios, aunque luego lo explicaremos más detalladamente. La última pieza que nos queda por ver son estos ejes, los cuales su misión es mantener la posición o fijar, mejor dicho, la horquilla al cárter, es decir, servir de unión y de apoyo de la horquilla al cárter del motor. Entonces, breve resumen de las piezas que componen la caja de cambios. El eje primario, el cual recibe el movimiento del embrague y el otro extremo va con un rodamiento ciego al cárter. Eje secundario, el cual en un extremo se ancla el piñón de ataque que mueve ya la cadena y el otro extremo se queda ciego mediante un rodamiento al cárter. Horquillas, bueno, los piñones que están incorporados en los ejes, las horquillas encargadas de desplazar los piñones solidarios al eje, ¿vale? Para así hacerlos solidarios o no solidarios al eje.
ejes encargados de soportar las horquillas y árbol desmodrómico que tiene como misión mover y posicionar las horquillas. No he querido incluir la pata de cambios ni el engranaje de palancas que acciona la estrella ni la palanca fijadora porque me parecen elementos auxiliares a la caja de cambios, elementos de accionamiento, lo cual es creo que son muy básicos y no es necesario explicar. Pero insisto que en los proyectos que tengo por el canal veréis todo el montaje de estas piezas. Entonces vamos a fondo ya con el funcionamiento de la caja de cambios. Vale. ¿Qué posición tendrían las siguientes piezas? ¿Vale? Como hemos dicho, la caja de cambios iría así montada, ¿vale? Y ya cerrada en el cárter. Entonces, colocaríamos las horquillas y colocaríamos el árbol desmodrómico coincidiendo los tetones de las horquillas con las guías del árbol desmodrómico correspondiente, ¿vale? Entonces, a medida que el árbol desmodrómico va girando, va rotando su posición, te va elevando o dejando recta una horquilla. Entonces colocaríamos, ¿vale? Nos faltaría una, pero no la voy a montar. De hecho, voy a apartar el eje secundario para que veáis cuál sería el funcionamiento de las horquillas, ¿vale? Aquí lo volvemos a colocar. Y lo dicho, según el movimiento nos bajaría o nos subiría una horquilla. Por ejemplo, aquí vemos que esta horquilla nos la bajaría, ¿vale? Entonces, ¿qué nos hace? Engranar este piñón con el eje, ¿vale? Entonces, si nos engrana, volvemos a engranar toda la caja, y si vemos que este piñón, que es el desplazable, engrana con este, nos quiere decir que el movimiento entraría por el embrague al primario, movería por este, que es el que es solidario al eje, y nos saldría hacia el secundario. Entonces entendemos que el funcionamiento de la caja de cambios se consiste en hacer o no hacer los piñones solidarios al eje, para así transmitir la fuerza, dependiendo de qué piñón esté engranado, por una marcha. Explicado de otra manera, vamos a ver. Vemos que hay piñones que giran libremente, ¿vale? Y vemos que hay piñones que sí que son solidarios al eje. Este, por ejemplo, también gira libremente. Por lo tanto, para transmitir la fuerza por esta marcha, necesitamos hacer este piñón solidario al eje. ¿Cómo lo hacemos? Mediante los piñones desplazables, ¿vale? Aquí vemos cómo los dientes, estos dientes que tenemos por aquí, engranarían y entonces ya hacen solidario este piñón al eje. Entonces ya transmitiríamos la fuerza y la velocidad por este piñón. Entonces, cuando un piñón es solidario es porque todo el resto de piñones no son solidarios a sus respectivos ejes y solo tenemos dos piñones solidarios por cada eje. Cuando dos piñones, es decir, dos marchas están engranadas es porque tenemos una avería. Entonces con esto se desmonta una falsa creencia que hemos pensado todos, creo yo, que es entender o pensar que cuando nosotros engranamos una marcha hacemos solidario los piñones. No, los piñones siempre están en contacto, del eje primario y del eje secundario siempre están en contacto. Lo que hacemos es solidario los piñones al eje, para que no giren locos o para que giren solidarios a sus respectivos ejes y transmitan el movimiento. Como hemos visto antes, tenemos piñones locos y piñones que sí que engranan. Y otros piñones desplazables. Normalmente los desplazables son los que están solidarios al eje. Entonces, si se desplazan hacia un lado, engranan una marcha. Si se desplazan hacia el otro lado, engranan otra marcha. O si se desplaza el que hace solidario a su marcha, entonces transmitimos el movimiento por ahí. Es un poco engorroso de entender, pero una vez lo entiendes es muy sencillo, ¿vale? Lo que quiero que os quede claro es que nosotros no engranamos una marcha. Nosotros hacemos solidarios los piñones a los ejes. Y dependiendo de qué piñón esté solidario a qué eje, transmitimos el movimiento
por esa marcha. Y para hacer solidarios los piñones tenemos el árbol desmodrómico, que es lo que accionamos nosotros con la palanca de cambios y lo que nos mueve los piñones desplazables para hacerlos solidarios o no hacerlos solidarios. Espero que hayáis entendido el funcionamiento de una caja de cambios y si no lo entendéis me lo dejáis en la caja de comentarios y encantado de volver a explicarlo si hace falta y resolver todas vuestras dudas. Más cosas a tener en cuenta con la caja de cambios. Muy importante tener conocimiento de qué es la relación de transmisión, ¿vale? La relación de transmisión, como su propio nombre indica, es esa relación que hay entre el eje conducido y el eje conductor, ¿vale? El eje primario sería el eje conductor y el eje secundario sería el eje conducido, ¿vale? El que transmite la fuerza y el que recibe la fuerza. Es conveniente tener este dato para así poder calcular las velocidades de las ruedas, como os voy a enseñar a continuación. ¿Cómo se puede calcular la relación de transmisión? La relación de transmisión, vamos a ver si no me equivoco, es el número de revoluciones del eje conducido dividido entre el número de revoluciones del eje conductor. Entonces ahí nos saldrá un porcentaje. Ese porcentaje, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si el eje conductor da una vuelta, el eje conducido da ese número. Normalmente es un número menor a 1, ¿vale? Es decir, si el eje conductor da una vuelta, el eje conducido da 0,75 vueltas. Entonces esto es fundamental para entender la desmultiplicación o la conversión de par, pero eso ya lo veremos en futuros vídeos. Más cosas, velocidad directa se dice cuando la relación de transmisión es igual a 1, es decir, una vuelta del conducido es una vuelta del conductor, lo cual prácticamente no tiene ningún sentido. Marcha corta, que el conducido tiene más dientes que el conductor, y marcha súper directa es todo lo contrario, que el conducido tiene más dientes que el conductor. ¿Y esto para qué es importante conocerlo? Pues para poder calcular la velocidad de la rueda. Siempre una caja de cambios para los mecánicos y sobre todo para los mecánicos de competición es muy importante conocerla porque con esto podemos jugar con la velocidad final de la rueda y por tanto con la velocidad final de la moto. Existen muchas fórmulas y muchos cálculos que son muy largos y no os voy a aburrir con esto. Pero para ello os dejo un Excel en la descripción, el cual ese Excel lo hice yo en mis tiempos mozos cuando estudiaba y simplemente traducí todo el esquema de fórmulas a este Excel, que es bastante curioso y quiero que le peguemos un vistazo. Bueno, pues ¿qué vemos en este Excel, no? Aparte de todo números y tal, vamos a ir desenglosándolo un poco. Entonces este Excel, la misión que tiene es enseñarnos la velocidad máxima que tenemos en la rueda trasera y por ende en la moto, ¿vale? Entonces por aquí vemos todos los datos que tenemos que introducir. Primeramente tenemos que introducir las revoluciones del motor, ¿vale? Yo tomé estos tres ejemplos, ¿vale? Par máximo, potencia máxima y revoluciones de corte, pero podemos introducir las revoluciones que queramos, ¿vale? Entonces, este Excel, la misión que tiene es saber qué velocidad tenemos de la rueda con qué revoluciones del motor, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí si en vez de 9.500 tenemos 8.000, ¿vale? Pues fijaros que en esta columna nos varía la velocidad de la rueda, ¿vale? Si pongo control Z, ¿veis cómo nos han variado? Entonces en esta columna tenemos la velocidad de la rueda del par máximo, la velocidad de la rueda de potencia máxima y de las revoluciones de corte, pues a esta velocidad iría la rueda trasera. Este Excel es un poco casero, ¿vale? Ya os digo que esto me lo hice yo cuando estudiaba para traducir todo ese esquema de fórmulas y hacerlo de manera más sencilla. Entonces en el siguiente recuadro, relaciones de transmisión, necesitamos saber la relación primaria, que es el piñón del cigüeñal con la corona del embrague, ¿vale? Y nos saca este programa una relación de transmisión, ¿vale? ¿Veis lo que os decía antes? 22 dividido entre 77 nos da 0,2, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos introducir estos dos datos y automáticamente el Excel nos lo calcula.
La relación final es el piñón y la corona, ¿vale? El kit de transmisión. Y también tenemos que introducirlo dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Pues si tenemos un piñón de 14 y una corona de 54, pues nos saca el Excel esta relación de transmisión. Y luego en todo este apartado, pues tenemos que ir introduciendo todos los dientes que, pues eso, que tiene la primera marcha, en el primario tiene 11 dientes y en el secundario 34. Y el programa nos calcula todas las relaciones de transmisión, ¿vale? Y por último, los últimos datos que tenemos que incorporar nosotros manualmente, ¿vale? Son las medidas de la rueda, es decir, el ancho y el perfil y el diámetro, ¿vale? Pues en este caso montamos una rueda de 130 por 80 con 17 pulgadas, ¿vale? Y ya nos calcula el diámetro, la circunferencia y demás datos, ¿vale? Entonces en este recuadro vemos las revoluciones que tendría la rueda y esas revoluciones la podemos convertir en velocidad en kilómetros por hora, ¿vale? Ya os digo, la misión que tiene es conseguir la velocidad de la rueda trasera, ¿vale? Y por ende de la moto. Podemos coger las revoluciones que queramos, es decir, si en vez del par máximo, pues yo quiero saber a qué velocidad tengo con el motor en primera a 7000 revoluciones, pues vemos que a 7000 revoluciones, yo en primera con esta moto iré a 20 km por hora, en segunda 30, ¿vale? Y en sexta a 65, ¿vale? Vamos a volver a poner en 9000, ¿vale? 9000. Y pues eso, vemos las velocidades en esta parte, ¿vale? Ya os digo que podemos coger las revoluciones que queramos y veremos que en primera vamos a esta velocidad, en segunda a esta velocidad, con estas revoluciones. A mí me parecían más interesantes estos datos, ¿vale? Puesto que este Excel era para circuito, entonces lo que yo necesitaba era saber el par máximo, la potencia máxima y las revoluciones de corte, ¿vale? Revoluciones de corte sobre todo para la sexta, a final de recta, pues saber qué velocidad teníamos a final de sexta. En este caso sería 121 kilómetros por hora. Aquí pues podíamos quitarle las dos comas y hacerlo pues más exacto, más visual, ¿vale? Pero bueno, eso pues ya a cuestión de gustos. Ya os digo que os dejo un enlace de descarga en la descripción de este vídeo para que podáis descargar este Excel y trastear, porque ya os digo, para mí es muy interesante saber con qué marcha, a qué revoluciones tenemos qué velocidad. Me parecía muy interesante. ¿Y por qué me parecía muy interesante? Porque como os he dicho, yo lo utilizaba para circuito, ¿vale? Entonces, en circuito se juega mucho con la caja de cambios, puesto que necesitamos siempre tener el motor entre el punto de par máximo y entre el punto de potencia máximo, ya a final de recta, ya a corte, en sexta, ¿vale? Entonces, nosotros los mecánicos en el circuito necesitamos jugar con el desarrollo, sobre todo con el desarrollo, ¿vale? Jugando con el piñón y la corona, pero en algunos casos también era necesario jugar con la caja de cambios. Y os explico por qué. Al salir de una curva siempre necesitamos tener el motor en el punto de par máximo. Entonces, por ejemplo, a final de recta de Chester, si hacemos la primera curva a izquierdas, al salir necesitamos tener, como os digo, el punto de par máximo, las revoluciones en tercera o en segunda, la marcha que necesite ese tipo de moto, esa moto, en el punto de par máximo para cuando aceleras salir disparado al punto de potencia máxima, que en el punto de potencia máxima es donde necesitamos cambiar y siempre mantenerse en ese rango de revoluciones. Entonces, ¿qué pasa? Nos podemos presentar que con esta relación de transmisión de la tercera marcha nos queda el motor muy bajo de vueltas y con la segunda nos quedaría muy alto. Entonces necesitamos cuadrar esas revoluciones para salir o en segunda o en tercera. Eso ya lo consideraría el mecánico de si jugar con el desarrollo de la segunda marcha o jugar con el desarrollo de la tercera marcha, ¿vale? Espero que esto os haya quedado claro, porque en circuito es muy importante, en calle tampoco tanto, pero siempre es curioso también entenderlo, y os invito a que calculéis la velocidad de la rueda con este Excel de vuestra moto. Entonces, pues eso, en circuito era muy utilizado porque, como os digo, también necesitábamos saber qué velocidad podíamos coger a final de recta. Entonces eso lo calculábamos con la velocidad sexta.
Es decir, si nuestro motor llega a 10.000 revoluciones, podíamos calcular qué desarrollo nos iba a conseguir llegar a 180 o 190 o la velocidad que sea a final de recta con esas revoluciones. Y lo cual era bastante interesante y nos servía mucho para poner a punto la moto y conseguir unos buenos settings. Pues creo que nada más, voy a ojear la chuleta, pero no creo que no me queda nada más. Así que bueno, espero que os haya gustado esta clase de transmisiones, en todo lo que sea acerca de la caja de cambios. No sé si se me olvidará algo más. De todos modos, os invito, como siempre, a cualquier duda, cualquier sugerencia, que me lo dejéis en la caja de cambios. Y bueno, para despediros, quiero comunicaros varias noticias. La primera, que me he hecho Instagram. La única red social que me gustaba era YouTube, pero bueno, ya me he hecho Instagram, porque sí que hay veces que me gustaría soltar pequeñas píldoras, así como cosas que se me van ocurriendo a lo largo del día, y luego cuando voy a grabar ya se me olvidan. Pues bueno, os lo dejo en la descripción también y espero que me sigáis, porque bueno, tengo muchas ganas de ir subiendo curiosidades que se me van ocurriendo a lo largo del día. Y la segunda noticia es que me he hecho un canal de Twitch en el cual quiero hacer varias cosas. La primera, que creo que es muy interesante, es que cada final, no sé si a lo mejor lo haré cada último domingo de mes o no sé todavía qué día, pero quiero hacer un directo haciendo un resumen de todo lo que hemos explicado durante este mes, ¿vale? Diciendo, pues en esta clase hablé de esto, espero que os haya quedado claro esto, haciendo un pequeño resumen de todas las clases, contestando a todas vuestras dudas en directo y a todas vuestras dudas que me dejéis en la caja de comentarios, explicándolas, ¿vale? Porque, bueno, pienso que así nos podemos aprender todos de todo. Y eso, y también tengo más proyectos, quiero hacer charlas, tengo muchos temas y mucha gente a la que invitar y ponerse a dialogar, y quiero hacer podcast también, y quiero hacer un montón de cosas, pero la vida no me llega. Así que poco a poco. Entonces eso, me he hecho Instagram, que espero que me sigáis, os dejo el enlace en la descripción, y me he hecho canal de Twitch, donde os espero cada último domingo, no sé, el día todavía está por decidir, pero os espero en directo y para que me hagáis vuestras preguntas y me hagáis vuestras consultas y todo lo que queráis. Así que nada más, el miércoles que viene una nueva clase y a ver si este domingo tenemos motoblog, que yo creo que sí. Nada más, amigos y amigas, nos vemos. Chao.